Les pregunto, ¿qué habría sucedido si los españoles hubiésemos tenido redes sociales en el intento de golpe de Estado del 23F? Bueno, con esta reflexión iniciaron un interesante proyecto Yuri Aguilar y Miguel Poyatos, una cuenta de Twitter con la que divulgar la historia de España. Tweet Historia de España. Este ha sido el germen del libro que tengo en mis manos, La historia de España en 50 tweets, publicado por Ediciones Martínez Roca. Yuri Aguilar, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, encantados de que estés aquí con nosotros. Encantado de estar aquí, faltaba más, qué bueno. ¿Qué hubiese pasado ese 23F si hubiésemos tenido Twitter, bueno, Facebook? Probablemente lo que hubiéramos tenido ahora serían muchísimas fotos y vídeos de aquel acto de filibusterismo parlamentario que contamos en el libro. Hoy en día todos los diputados tienen un móvil a mano, móvil, tablet, con el que están tuiteando la sesión de plenaria o cualquier comisión parlamentaria, los ujieres llevan teléfono, los periodistas tienen un amplio abanico de herramientas con el que comunican el día a día de la Cámara y tendríamos muchísima información. Hoy en día tenemos 2 o 3 fotos, las que pudieron esconder esos carretes que se escondieron en los calcetines algunos fotógrafos del Congreso, pero tendríamos pues muchísimas frases, tendríamos muchísimas fotos, vídeos, audios, tendríamos una serie de material a nuestra disposición muy grande. ¿Las redes sociales están cambiando nuestra historia, nuestra forma de contar la historia o de verla? Las redes sociales no solamente están cambiando, sino que están definiendo en algunos aspectos la manera que tenemos de contar la historia y además de que se produzca la historia. Cuando Miguel y yo nos conocimos, decidimos que Twitter era una herramienta bueno, que te ofrecía unas posibilidades muy grandes y pensamos que para divulgar era interesante, estaba un poco por explorar ese campo, ¿no? Y la historia se cuenta en libros, se cuenta en cómics, se cuenta en podcasts, se cuenta en programas de radio y televisión y pensamos, ¿por qué no trasladar la historia de España a un formato tan fresco, tan novedoso como es Twitter? Y ahí es cuando nació Tweet Historia de España. Con un éxito rotundo, ya veis, empezó en 2011 creo, y ya veis sí. por 50.000 seguidores. Nos estamos a 15 seguidores de 51.000. La verdad es que la gente acogió con bastante interés la cuenta. Nosotros fuimos centrándonos al principio en efemérides. Ahora hay muchas cuentas que son puramente de efemérides. Es muy fácil irte a un repositorio de efemérides y empezar a contar pues tal día como hoy, tal día como hoy, cual, tal día como hoy. Lo que hemos hecho ha sido evolucionar también qué contamos y cómo lo contamos. Al principio contábamos mucha efeméride y ahora estamos empezando a desgranar. Twitter permite hacer hilos, Twitter permite meter vídeos cada vez más largos, permite añadir contenidos, permite además sobre todo una cosa que nos interesa mucho, que es la interactuación con otros usuarios, bien sean particulares que están relacionándose con Twitter o bien con otras cuentas como las nuestras, como la del Museo del Prado, por ejemplo, que ahora ha cumplido 200 años, que también hacen divulgación histórica y cultural. Y eso genera que Twitter sea un sitio más amable donde estar, porque además de que te insulten o de que tengas cualquier diatriba con algún usuario, puedes ir a aprender. Y nos parecía muy interesante este concepto de aprender en Twitter. ¿Y cómo estamos en historia los españoles? Ponnos nota, profesor. Ojo, sabemos y leemos. O sea, los españoles, nosotros nos hemos dado cuenta que saben y leen. Y nos hemos dado cuenta por una cosa, porque ni Miguel ni yo en puridad somos historiadores, pero alguna vez algún usuario nos ha enmendado la plana. Nos ha dicho, este dato está mal, o esto en realidad no fue así. En Twitter, por lo general, cuando ocurre algo así, ¿qué ocurre? Silencias la cuenta o no haces caso. Nosotros no, nosotros cogemos ese testigo, decimos, nos interesa, rehacemos el tweet, damos las gracias y generamos ese efecto conversacional que deseamos en Twitter, ¿no? Hay muchas cuentas que son cuentas feed, que llamamos, ¿no? Cuentas que alimentan el timeline, que van soltando miguitas de pan, y no ocurre nada más. Estas cuentas esperan un retweet y esperan likes, no esperan ese interactuar, ¿no? Y el valor añadido de esta herramienta es precisamente poder interactuar. En la contraportada del libro decís, es un libro que no le gustaría nada a Fernando VII. ¿Por qué? Porque yo creo que es el personaje histórico al que más calificativos le hemos puesto, ¿no? Fernando VII es un personaje que además muy conocido por la historiografía y por los españoles, es decir, Carlos IV puede pasar más desapercibido, o Fernando VI puede pasar desapercibido, pero Fernando VII yo creo que todo el mundo lo conoce porque al final en el colegio ha estudiado la Constitución de Cádiz, es un personaje negro que siempre sale en la historia, ¿no? Y no escatimamos en calificativos, porque además contamos muchos capítulos dedicados a hablar de sus casi siempre cuestionables decisiones
decisiones, ¿no? Incluso a su muerte pues contamos cómo se produce esa sucesión, cómo se produce la primera guerra carlista, y claro, es uno de esos personajes que cuando uno escarba un poquitín en la historia se da cuenta de que ha sido el mastuerzo más grande que hemos tenido, el peor rey que hemos tenido, y bueno, pues evidentemente cómo no poder meterle algunos calificativos que yo creo que son muy bien merecidos. Bueno, gracias a él tenemos el Museo del Prado, ¿no? Realmente gracias a su mujer. Realmente gracias a su mujer. O sea, de hecho, Fernando VII pensaba que esto del arte y de la cultura era una cosa que, en fin, que no tenía demasiada relevancia. Te voy a poner un ejemplo. Unos industriales catalanes textiles se reunieron con Fernando VII para pedirle unas medidas proteccionistas, porque en Cataluña hay mucha industria textil, y le pedían pues ayuda para que las telas que venían del extranjero no fuesen más baratas, y bueno, un poco de ayuda, ¿no? Fernando VII se ventiló la reunión en un minuto diciendo que eso de las telas era cosa de señoras. O sea, cuando se trataba de proteger la industria del textil del país, ¿no? Con lo cual, yo creo que sus decisiones están siempre puestas en cuestión. En el libro y en cada tuit que le dedicamos o que dedicamos al periodo donde él vivió, esa cuestión siempre sobrevuela un poquito. Hablabas, Yuri, antes del ruido, ¿no?, que se producen en las redes sociales. Hay también bulos, y vosotros introducís en el libro un bulo, un incendio, que supuestamente ocurrió en el Museo del Prado. Sí, la verdad es que nos encanta además que el capítulo sea el incendio del Museo del Prado, porque de hecho muchos lectores que nos están leyendo a través de la cuenta nos dicen, bueno, pero esto, ¿cómo que el incendio del Museo del Prado? No tenemos constancia de que hubo ningún incendio, efectivamente. El incendio del Museo del Prado fue un bulo, uno de los primeros bulos inventados por la prensa española. La responsabilidad recayó sobre Mariano de Cavia, que era un periodista de Madrid, del diario El Liberal, que viendo que el Museo del Prado estaba pasando por una serie de avatares y vicisitudes que podían ponerle en peligro, por ejemplo, los vigilantes del Prado vivían dentro del Prado, se calentaban con estufas de leña, los suelos eran todavía de madera, había habido pequeños conatos de incendio, y Mariano de Cavia estaba muy alarmado por esta posibilidad, por la posibilidad de que el museo ardiese de verdad. Entonces, cogió su periódico El Liberal y tituló en primera página, en portada, la catástrofe de anoche, incendio en el Museo de Pinturas. Claro, los madrileños al día siguiente, el 26 de noviembre de 1891, vieron esta portada del diario El Liberal, y se fueron corriendo al Prado a ver qué había pasado. No había pasado nada. Lo que había hecho Mariano de Cavia era alertar sobre el estado de ruina, casi ruina, de la Pinacoteca, pero tuvo su efecto. El 27 o el 28 de noviembre, el ministro de Fomento fue al Prado, mandó que los vigilantes vivieran fuera de la Pinacoteca, se mandaron cambiar los suelos, hubo unas medidas que contribuyeron precisamente a evitar esta catástrofe. Y el día siguiente de estas medidas, Mariano de Cavia explicó en su periódico por qué había decidido engañar. Hubo mucha gente que se sintió engañada. Es como los bulos en Twitter, que tenemos el dedo muy largo, lo tenemos muy largo. Y enseguida, cuando vemos algo que nos motiva o que nos genera rechazo o que nos llega al alma, enseguida, ¡pam!, retuiteamos. Hay que pararse un momento a pensar quién está diciendo esto, por qué lo está diciendo, leer la noticia, irse a la fuente, y tenemos que cuidar entre todos un poco de que Twitter no sea esa red donde los bulos campan a sus anchas. Comenzáis el libro con los cartagineses, 219 a.C., termináis en el 15M, perdón. Sí. Yo me confundo también, es una cosa complicada, sí. Y bueno, se suceden los acontecimientos históricos, políticos, culturales, sociales. También habláis del La 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 de Maciel. El La La La, fantástico. Es que vamos a ver, ¿qué hecho concentra a mayor número de seguidores en Twitter que Eurovisión? Es decir, en el año 2019, en esta pasada edición, los tuiteros españoles generaron 250.000 de tweets. Es decir, antes, en 1968, cuando Maciel fue al Royal Albert Hall de Londres a cantar el La La La, podíamos comentar el certamen con nuestros familiares que estaban en casa, o al día siguiente en el bar, o en la pescadería, o en el colegio. No había más. Ahora Twitter se ha convertido en ese gran sofá donde todos podemos comentar cualquier acontecimiento, como precisamente es el de Eurovisión, que es como digo, uno de los que genera mayor atractivo para los propios tuiteros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos contado en qué circunstancias Maciel cantó ese La 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 y cómo ganó finalmente el Festival de Eurovisión, y hemos comparado cómo en 1968 vivíamos y comentábamos el festival y cómo en 2019 lo estamos comentando. Estamos generando una cantidad inmensa de tweets. Podemos comentar yo veo que tengo muchos
muchos amigos eurofans que tienen una red de amigos pues, más allá de incluso de España, ¿no? Porque comentan el festival y es algo absolutamente maravilloso. Decías del ruido, es que Twitter es un sitio donde hay un ruido tremendo, pero si uno es capaz de hacer un poco de hueco entre todo ese ruido, encuentra cosas maravillosísimas. Y para ti, ¿quiénes son o quiénes han sido los grandes influencers de la historia española? Los grandes influencers, pues ha habido muchos, Yo creo que ha habido muchos personajes que han dejado muchas cosas escritas, ¿no? Entonces es muy fácil irse a la literatura y ver qué han dicho grandes personajes, ¿no? Una cosa que hemos hecho en el libro, que nos ha parecido muy interesante, ojo que este libro no son tweets, y ya está, porque hay gente que confunde un poco, ¿no? Hay gente que tiene que abrirlo para darse cuenta de que esto es texto, con alguna cosa insertada y demás, pero lo que hemos hecho ha sido también coger frases importantes de la historia de España, que también quizá a lo mejor han pasado un poco desapercibidas, y la hemos puesto en formato tweet. Por ejemplo, aquella frase famosa de Estanislao Figueras, en la que abandonó un Consejo de Ministros diciendo: señores, voy a serles franco, estoy hasta los mismísimos de todos nosotros. Entonces, claro, esta frase que alguno ha leído más de una vez en algún librito, la hemos puesto en formato tweet. Entonces hemos puesto la foto de Figueras, el nombre de usuario, con su cuenta verificada, con el número de retweets, con algún hashtag. ¿Esto qué hace? Pues genera un interés renovado. Cuando estás hablando de ese periodo tan convulso, ¿no? De la Primera República, de la que fue Figueras uno de los presidentes del Poder Ejecutivo, cuando cuentas el abandono, metes ese tuit, claro, esto le das otro empaque, le das otro rollo. Yuri Aguilar, la historia de España en 50 tweets. Nada, muchos éxitos con el libro y a seguir divulgando historia en vuestra cuenta de Twitter. Todos los días, las 24 horas. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada, hasta luego. Hasta luego.